Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estamos con Oscar Alzúa en esta oportunidad. Oscar es el jefe de kinesiología y de rehabilitación de FLENI y el director del Centro de Rehabilitación Libertador. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Pablo también. Bueno, sobreviviendo a todo este lío que tenemos en el país, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que tratar de ir para adelante, digamos. Utilizar esto como una resiliencia, en el sentido de que de esto tenemos que salir fortalecidos lo mejor posible. Gracias. No, está bien, ustedes lo merecen, porque todo lo que se pueda hacer para ayudar a la gente. Si vos haces rehabilitación, te tiene que gustar ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. O sea, es tu trabajo. Así que poder ayudarlos a ustedes dentro de lo posible es lo mejor que se puede hacer. Sí. Sí. Bueno, yo te diría que la personalidad previa es importante, no se puede negar, ¿no? O sea, si el individuo en un luchador, un paciente, una persona que enfrenta las cosas, ante una discapacidad tiene mejor oportunidad. La discapacidad tiene dos grandes etapas. La primera, que es ayudar a salvar la vida del paciente, después reeducar dentro de lo posible y después reinsertar en la sociedad. A ese proceso se lo llama rehabilitación. En todo ese proceso, que a veces es muy duro, a veces las recuperaciones son parciales o del 95, 100%, a veces no sabemos cuánto va a recuperar. Las enfermedades discapacitantes tenés algunas que son muy abruptas y el paciente pasa de la noche a la mañana con una discapacidad severa, otras que lo hacen de forma progresiva. Entonces la respuesta psicológica o emocional de todos estos pacientes es absolutamente diferente. Ahora, la personalidad previa, en mi punto de vista, es importante. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero la actividad de la vida diaria te da cierta información que vos podés mensurar para poder ver cómo la cosa, ¿no? O sea, en general, lo que se ve es cierto grado de presión. Una vez en Estados Unidos, hablando con algunos terapistas de mucha experiencia, mucho mayores que yo tenía 20 y pico de años, ellos tenían 50, 60 años, y habían estado con la guerra de Vietnam y todo ese tipo de cosas, y me decían que la depresión es constitutiva del problema de rehabilitación, ¿no? Nadie puede estar contento cuando, digamos, cursa un episodio de esto. Pero, digamos, cuando uno le muestra al paciente recuperaciones que puede tener, logros que realiza el paciente, lo estimula, le brinda cariño, afecto, que es no solamente el tratamiento, los resultados son siempre buenos y es mucho mejor que utilizar medicación antidepresiva. Si se necesita la medicación, bienvenida sea, lo que se necesita y puede ser efectiva. Pero si el paciente sale, digamos, de su problema en forma, digamos, natural, es mucho mejor. Es mucho mejor. Ahora, el apoyo psicológico en las primeras etapas para mí es esencial, precisamente por lo que te acabo de decir, de que la depresión es constitutiva de la discapacidad inicialmente, así que el apoyo psicológico en este tipo de cosas es fundamental. Después, de acuerdo a los logros que tenga el paciente, muchas veces son los beneficios. Hay una cosa que es clave, que es, primero, que el paciente sea independiente con la mayor posibilidad posible, digamos, para repetir la palabra, que sea independiente, luego que logre reinsertarse en la sociedad. Matías es un buen ejemplo porque ha logrado reinsertarse en su trabajo, en lo que hacía él habitualmente, siguió estudiando, sigue trabajando, sigue luchando,
y eso le da, digamos, una vida totalmente diferente. Si él se hubiera quedado en casa mirando la pared, bueno, probablemente a esta altura del partido tendría las complicaciones de haberse quedado en su casa. Pero yo creo que eso también habla de la personalidad que tuvo Matías ante las dificultades que le tocó vivir. Si el paciente era severamente depresivo antes del episodio, probablemente siga depresivo durante el episodio. Igual la ayuda la necesitan, yo diría que la necesitan todos. Unos más, otros menos. Y después tenés, nosotros en la jerga nuestra lo llamamos el cowboy, ¿no? Si a mí no me pasó nada, voy a hacer todo, que a veces se pone, te diría, hasta peligroso para el paciente porque pretende hacer cosas para las cuales no está capacitado o no conviene que haga. Entonces vienen accidentes, es muy común, yo quiero manejar el auto y por ahí el paciente quedó con una dificultad visual que no le permite, que no tenía antes de su discapacidad. Entonces, el paciente a veces hay que decirle, mira, te vas a exponer a tener un accidente. Por ahí el paciente un día roba la llave del auto de la amiga, del esposo o de un hijo y lo prueba, ¿no? O sea, eso lo llamamos en la jerga nuestra, hablando mal y pronto, el cowboy, ¿no? A mí no me pasa nada, yo quiero hacer lo que quiero. Y bueno, y eso también no es muy bueno. Conviene que tenga fuerza para trabajar, fuerza para reponerse, fuerza para enfrentar las dificultades, pero no embestir hacia los problemas sin una mensura previa, ¿no? Bien. Claro. Mira, la tecnología avanza exponencialmente. Cuando vinieron los primeros teléfonos a la Argentina, teléfonos portátiles, era una valija con una antena que parecía el sargento Sanders de la serie Combate, ¿se acuerdan? ¿Viste? Hoy el teléfono que tenés, claro, hoy el teléfono que tenés es esto y es una computadora prácticamente. Yo me acuerdo que un día tuve la suerte de poder llevar a mis hijos a Washington a ver el Museo de Ciencia y del Espacio, ¿no? Y mi hijo estaba mirando el Space Lab y las naves y decía, papá, estos tipos fueron a la Luna con una computadora que tenía menos poder que mi teléfono. Y tenía razón. O sea, ese cambio tecnológico ha sido abrumador. En lo que respecta a la tecnología, sigue avanzando todo el tiempo. Hoy una resonancia magnética es una foto, el diagnóstico lo puede hacer un individuo que no tiene demasiado entrenamiento, que por ahí es un técnico, que no es médico radiólogo, y puede hacer prácticamente el mismo diagnóstico que hace el médico radiólogo. Porque prácticamente es una foto interna del paciente. En los tratamientos, las drogas nuevas, las medicaciones nuevas, el tratamiento del dolor, todo eso ha progresado, pero enormemente, enormemente. El tema de las infecciones urinarias, que son muy comunes en los pacientes neurológicos con discapacidad, también están prácticamente dominadas. O sea, la alimentación. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer rehabilitación en el año 80, yo fui a Estados Unidos en el 79, en el año 80 empecé a hacer rehabilitación, te ponían una sonda por la nariz, que era un tubo grueso, y te preparaban alimento con leche que se compra hoy en el supermercado, alguna cosa más, y ese era tu alimento. Hoy vienen preparados, se puede alimentar con una sonda de contacto del estómago, una sonda finita, hay bombas infusoras que dan la dosis correcta. Antes a veces se te abría la chapita del goteo que tenía y pasaba medio litro de alimento, el paciente vomitaba. O sea, la tecnología ha progresado enormemente, exige mayor capacitación por parte de la gente que trabaja en este tipo de patología o cualquier otra patología, llámese terapia intensiva, y ayuda enormemente. En lo que respecta a los tratamientos médicos, la cirugía ha sido extraordinaria en lo que respecta a las ayudas que se necesitan para que estos pacientes salgan del frente. O sea, no solamente la cirugía para salvarle la vida en el caso de una hemorragia cerebral, los aneurismas. Mañana hay una webinar sobre ACV con equipos nuevos que compró Fleri que se van a utilizar con navegadores cerebrales. O sea, es una cosa de una cibernética increíble.
A lo mejor dentro de 40 años eso obviamente va a ser obsoleto, pero en este momento realmente brindan una oportunidad absolutamente diferente a la oportunidad que tenía cualquier paciente neurológico hace 30 o 40 años. Esto no cabe la menor duda. Después hay muchos intentos. Un buen intento fue el tema de las células madre, que en cierto modo está fracasando básicamente, porque todos los proyectos que hemos conocido, ninguno ha llegado a un resultado efectivo y ha generado mucha expectativa, mucha publicidad que le hizo mucho daño al sistema y bueno, la cosa no está funcionando. Pero lo que está mejorando espectacularmente es la robótica. Matías tuvo oportunidad de probar un equipo de robótica de marcha que, digamos, parecía Robocop, con mucha dificultad enormemente. Ahora se han reducido 50%. Es muy probable que en los próximos 20 o 30 años la tecnología permita utilizarlos un poco más fluidamente, con costos mucho menores. Ya de por sí Matías tuvo que usar una mochila, ahora la mochila no existe más, pues las baterías están integradas al equipo, las estabilizaciones del pie han mejorado enormemente, las técnicas de electroterapia también. Hoy llegan a caminar pacientes que antes no pensábamos que podían caminar. O sea, hay avances considerables. Lo que sí, hay tiempos que hay que respetar. Por ejemplo, paciente tiene una cirugía de fijación de columna, mientras no inventen la gotita para pegar los tornillos van a tardar entre 2 y 3 meses en pegar, y el paciente tiene que usar el corsé, es incómodo, es molesto, pero no tenemos otra manera. La fijación de la columna, en el caso de una fractura de columna, la necesitamos. En el caso de los pacientes que tienen un traumatismo de cráneo, están desplaquetados, le sacan pedazos de hueso para que el edema cerebral no lo mate, le salvan la vida, pero después hay que volver a replaquetarlo y ponerle un plástico en la cabeza para que tenga su cráneo normal y no corra ningún riesgo. Y eso no se puede hacer ante los 2 o 3 meses. El paciente por ahí quiere tener su cráneo corregido a la semana de haber sido operado y no se puede hacer. Entonces, los tiempos de la biología, los tiempos, se han acelerado gracias a los tratamientos, pero no demasiado. No demasiado. Hay tiempos que son inapelables. Vos te fracturás un hueso, mínimo 30 días, va a tardar en pegarse. Acá, en Estados Unidos, en la China, en donde quieras va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, ahora, nosotros tenemos la ventaja enorme de que la rehabilitación es de baja tecnología con respecto a otro tipo de especialidad. Entonces, cuando nosotros vamos al exterior con Lisandro a ver cosas de rehabilitación, no notamos mucha diferencia en el tratamiento en sí, sí notamos diferencia en la disponibilidad de medios. Por ejemplo, un paciente necesita una ortesis especial y a las 48 horas la tiene. Nosotros acá se la tenemos que pedir a la obra social, al prepago, o que la financie el paciente, por ahí no hay en la Argentina, la trae, tarda 60 días. Lo mismo sucede si necesita una silla de ruedas, lo mismo sucede si necesita algún equipamiento especial, y tenemos ciertas dificultades para eso. Ahora, desde el punto de vista profesional, nosotros podemos hacer prácticamente el mismo tratamiento que vos podés hacer en el primer mundo, casi sin diferencia. La diferencia está en el interior del país, que muchas veces la solución para un paciente que tiene una discapacidad importante y que tiene potencial para recuperar, la solución es Aerolíneas Argentinas y venía a Buenos Aires. Nosotros trabajamos mucho en el interior del país con Lisandro, armando centros de rehabilitación con capacitación y equipamiento, las dos cosas. Necesitas un lugar amplio, equipamiento para trabajar y formación de la gente. Y se logran resultados bastante buenos, similares a los que se pueden conseguir en Buenos Aires, pero se necesitan las dos cosas. Espacio físico, equipamiento y entrenamiento de la gente. Nosotros decimos que rehabilitación es low-tech, de baja tecnología. Entonces vos podés competir con Buenos Aires para poder hacer algunas cosas. Si vos tenés un aneurisma cerebral y necesitas una cirugía importante, por ahí tengas que venir a Buenos Aires porque vas a tener mejor oportunidad. Pero en rehabilitación no debería ser así. Yo creo que se puede hacer así. Ahora, hay que formar a la gente, no es un tema que se pueda resolver de un momento para otro.
Ahora, Yo hablo de corrido, sí. Si ven que hablo demasiado, párenme. Bueno, eso sí pasó mucho tiempo y había diferencias, pero por ejemplo, nosotros en Fleming calificamos en CART. CART es el Comité de Acreditación de Centros de Rehabilitación de los Estados Unidos. Nosotros fuimos los primeros en el habla hispana y los primeros de Latinoamérica. Ahora hay varios, hay uno en Chile, hay otro en Brasil, pero por ejemplo los españoles, la primera que se presentaron, no calificaron. O sea que nosotros tenemos metodología, protocolo de trabajo similares a los mejores centros de los Estados Unidos. Que no tenemos la disponibilidad de medios que tienen ellos, sí es cierto, pero el conocimiento es el mismo. Yo te quería comentar, Pablo, que cuando yo ingresé, hace 7 años, ingresé en Fleming, a los 15 días, Oscar se acercó a la habitación y me acuerdo, las palabras textualmente fueron, te tenés que cuidar las piernas, porque si hay una esperanza en el futuro de volver a caminar, es necesario que vos estés preparado y que te cuides las piernas para eso. Entonces, Oscar, la pregunta que te quería hacer era si hoy, 7 años después, el consejo sigue siendo el mismo, ¿por qué? ¿Y en qué consiste cuidarse las piernas, ¿no? Claro, bueno, el tiempo afortunadamente me dio la razón. Vos pudiste probar un robot de marcha porque te cuidaste las piernas. Si vos hubieras tenido osteoporosis, que es la situación normal que sufre un paciente que no deambula, porque el hueso al no usarse pierde material, digamos, calcáreo, o sea, las proteínas, calcio que tiene el hueso se descalcifica y se fractura simplemente con la descarga de peso. Si vos no hubieras cuidado tus piernas, no hubieras podido usar los robots de marcha porque la descarga de peso va a través de los huesos del paciente. Entonces es imposible poder caminar. Otra de las cosas que es importante son las deformaciones. Si el paciente sufre deformaciones de rodilla, pie, los pies van al pie quino, que es cuando el pie se pone todo hacia abajo y torcido, es imposible que vuelva a caminar. Entonces, esa recomendación que yo la aprendí en Estados Unidos, me dijeron, con la robótica empiecen a cuidar a los pacientes a full, porque el día de mañana, si aparece una robótica que es efectiva, aquel paciente que esté deformado, con rodillas bloqueadas, tobillos deformados, no van a poder usarlo tampoco. Entonces, vos condenás a un paciente por una falta de una recomendación a que el día de mañana no tenga una oportunidad. Lo mismo sucede si aparece algún tratamiento. Por ejemplo, las células madre están fracasando, pero si no hubieran fracasado, no podés poner a caminar a un paciente que tiene las piernas deformadas, bloqueadas y con las rodillas que no se flexionan porque se terminaron pegando. Entonces, la recomendación es válida y sirve para casi cualquier tipo de discapacidad. En tu caso vos tenés, digamos, la prueba in situ en tu mismo cuerpo, vos te estás cuidando las piernas y cuando tuvimos un robot de marcha para probarlo, lo probaste perfectamente. Hay pacientes en los Estados Unidos, Europa, o como pasó en un congreso, que no se cuidaron bien sus piernas, prueban en los robots de marcha y hacen fracturas patológicas con el robot. Entonces, ese paciente no tiene la culpa de esto, ese paciente fue mal preparado y no hizo un tratamiento. En general consiste en utilizar bicipés, utilizar descarga de peso, pararse con un bipedestador, tener una rutina de trabajo que permite el cuidado de las piernas y evita deformaciones, bloqueos articulares, atrofia severa, trastornos circulatorios, por ejemplo, trombosis venosa profunda, que puede ser en algunos casos grave y puede poner en peligro la vida del paciente. Y es una rutina de trabajo. A veces, el otro día me decía un amigo, me decía, claro, vos le brindás una esperanza. No, yo no diría esperanza. Lo que voy a decir hay que explicarlo bien. La esperanza mucho no me gusta. Yo acepto que la esperanza brinda un bálsamo universal ante la adversidad. Pero la esperanza paraliza un poco, o sea, te quedás esperando que suceda algo para vos mejorar. Yo creo que hay que tener una actitud proactiva de ir a hacer las cosas que se necesitan para que el paciente, digamos, mejore, se cuide o tenga la oportunidad el día de mañana de hacer algo que le permita volver a caminar, volver a usar la mano, volver a usar lo que necesite.
Entonces, ojo, no, esto no tiene ninguna connotación religiosa, porque los religiosos de todas las religiones hablan de la esperanza como un elemento extraordinario, un elemento, como un don personal. Yo critico la esperanza como utilizarla como un medio para esperar que se resuelva la adversidad. Yo creo que la adversidad se resuelve enfrentándola dentro de lo posible, sin ninguna locura, para tratar de cambiar esa adversidad para una situación mucho mejor. Si vos sos un paciente con discapacidad, trabajando, lo mejorás 10%, es un éxito. ¿Ok? No pretendo lograr. Yo me acuerdo una vez, yo era muy impulsivo, ¿no? Cuando estaba en el rancho de los amigos que hacía la concurrencia, yo no trabajé nunca en Estados Unidos, sino que iba a hacer cursos. Y no tenía buen inglés todavía. Entonces me mandaban con los mexicanos, la gente habla hispana. Y yo no recuerdo exactamente qué fue lo que dije en una conversación con el terapista senior, o sea, vos estabas con un terapista, no podías hablar con los pacientes, pero observabas el trabajo. Y después había una reunión de equipo donde vos podías discutir con el terapista el tratamiento, lo que se hacía, lo que se podía hacer. Y yo debo haber dicho algo excesivamente optimista. Y el tipo me bajó del caballo, me dijo, Alzúa, los paralíticos existen, a veces que no se puede. O sea, yo sentía que el rojo invadía mi cara, ¿viste? De vergüenza, pero me sirvió para toda la vida, en el sentido de que el optimismo es muy importante, repito, es muy importante. Pero no hay que regularlo, hay que buscar un optimismo razonable, con objetivos razonables para hacerlo. A veces sucede que el paciente te corre el arco, nosotros decimos en nuestra jerga, ¿no? O sea, de pronto viene y te dice, ¿podré volver a pararme? Sí, va a volver a pararse. Al mes cuando se para, ¿podré dar unos pasos para ir al baño, a la cocina? Sí, dentro de un mes va a poder caminar. Cuando empieza a caminar, bueno, ¿podré salir a la calle? Bueno, con ayuda y supervisión va a poder salir a caminar a la calle. ¿Y podré manejar el auto? Y ya, la siguiente pregunta es ¿cuándo juego al tenis? ¿No? Entonces, yo siento que tuve ese fenómeno de optimismo exacerbado cuando tenía la inexperiencia de los 20 y pico de años, ¿no? Entonces ahí sucede lo mismo a veces con los pacientes. El paciente debe ser apoyado en todo sentido, digamos. Es un mecanismo de cariño y afecto. Te tiene que gustar poder ayudar a la gente. Los terapistas tenemos la ventaja de que tenemos una relación muy cercana con los pacientes. El paciente incluso sabe si un día yo estoy de mal humor o si me pasó algo en mi casa, porque primero soy el jefe Alzúa, después soy Oscar, después soy el gordo. Entonces voy cambiando mi perfil permanentemente y eso genera una afectividad. Y a veces esa afectividad te da la posibilidad de decir, mira, vos tenés que hacer esto porque es lo que más te conviene. Y el paciente te va a creer. Y vos tenés que estar seguro de que eso lo va a mejorar. Cuando no tenés cierta certeza de que es lo que vas a hacer lo va a mejorar el paciente, no se pueden prometer cosas que no tienen cierta certeza de cumplirse. Eso es un axioma que funciona en rehabilitación, en diferentes áreas de la medicina. Hacer promesas inconsistentes, para mí es una barbaridad. Cabe la duda de que te podés equivocar, ¿ok? Pero tenés que ser sincero en el sentido de que, mira, nosotros creemos que podés llegar a esto. Si llegás a más, mejor, pero hasta esto creemos que podés llegar. Y trabajar para eso, ¿ok? La plasticidad en el caso de los pacientes con lesiones cerebrales jóvenes, traumatismo de cráneo, los mecanismos de plasticidad cerebral duran durante años. Es cierto que tienen una curva de rendimiento decreciente. El primer año mejoran más, el segundo año continúan mejorando, pero no a la velocidad que el primer año. El tercer año continúan mejorando, pero no a la velocidad del primero y el segundo. Se llama curva de rendimiento decreciente, se va horizontalizando, pero continúan mejorando. Y eso es muy importante. Después es importante también el entorno familiar de estos pacientes. A veces tenemos pacientes que no tienen un buen entorno familiar, no tienen apoyo y la soledad familiar en esas circunstancias es grave, es un problema grave para el paciente y nosotros del equipo, la gente que hace psicología y psiquiatría, lo notan y tratan de apoyar y tratan de hablar con la familia para que por lo menos desarrolle un apoyo
en el periodo más agudo de la rehabilitación del paciente. No se puede abandonar al paciente. Entonces, o sea, vos podés, vamos a dar un ejemplo. Suponete que tenés un familiar con el cual no te llevabas muy bien y sufre una discapacidad severa, no podés condenarlo a que no se... Hay que ayudarlo, a que se recupere el máximo posible y poner eso. Y esto hay que hacérselo entender a las familias que son abandonadas, que abandonan a los pacientes, cualquiera sea la situación. La sociología, digamos, explica muchas veces desde familias que están absolutamente desunidas, a nadie le importa ni cómo está el hijo, ni cómo está el abuelo, ni el padre, ni la madre, y el problema viene de alguien. Nosotros no lo podemos cambiar en 20, 30 días. Pero sí intentar hacer entender que en este momento el discapacitado o el paciente necesita ayuda y que depende de ellos en un porcentaje considerable. La ausencia de afecto en situaciones difíciles es complicada. Ahí, uniéndolo un poco con lo que decías antes respecto a la personalidad, el perfil del paciente, en cuanto si es optimista o pesimista, o si encara el proceso con un estado de depresión y demás, y por otro lado el entorno familiar, el apoyo que puede tener, parecen ser como dos pilares fundamentales, ¿no?, para la rehabilitación. Absolutamente, absolutamente. Ahí coincido con muchas religiones que dicen que el amor es un alimento esencial para el hombre. Yo firmo eso abajo perfectamente. Ahora, después le digo, el amor sirve, ¿ok? Pero después hay que trabajar y hacer rehabilitación. Claro. No quiero que piensen que a través del amor se va a recuperar, digamos, con ese argumento nada más. No. El amor y trabajo. Si tenemos todo, bárbaro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos mejor oportunidad. Sí. Bueno, eso es lo que sucede. Es como la energía necesaria para poder levantarte de la cama y ir al gimnasio, ¿no? Absolutamente. Pero al principio hay que ayudarlo siempre al paciente, porque a veces no está en condiciones. Entonces, hablar de forma afectuosa, acompañarlo, dejarlo que el paciente pregunte lo que necesita, responderle con la verdad de lo que sabemos hasta el momento. Hay veces que no sabemos si el paciente va a volver a caminar o no. Entonces el argumento es, mira, vamos a hacer esto para apuntar a que vuelvas a caminar. Tenemos la certeza de que vuelvas a caminar, pero vamos a intentarlo. Eso el paciente lo entiende por lo general y lo valora, que vos tengas esa sinceridad. Ahora, si vos vas y le decís, no, dentro de 4 meses estás jugando al fútbol, a los 4 meses está todavía en la cama, y bueno, te va a querer tirar por la ventana, entonces va a ser desastroso. Y aparte, el daño que le haces al paciente no es recuperable, porque eso queda como una herida indeleble y una cicatriz. Y las cicatrices recuerdan los fracasos, ¿viste? Entonces es importante decir la verdad y manejar la verdad de acuerdo a lo que se puede hacer, ¿no? Lo que a mí me parecía que estaba buenísimo, como parte del tratamiento en Fleni, eran las reuniones periódicas que hacía todo el equipo con el paciente y la familia. Porque, absolutamente, es la manera... No, que en ese sentido está bueno para ecualizar también las expectativas de todo el entorno familiar, no solo del paciente. Absolutamente, absolutamente. En la medicina muchas veces existen fantasías por parte o deseos familiares exacerbados, en el sentido de que piensan en situaciones que a un amputado les crezca la pierna, ¿viste? ¿No? O que se haga un trasplante de pierna, un trasplante de médula, o sea, fantasías que no son realizables. Y eso es necesario sentarse, explicarlo bien, que la gente, que la familia comprenda la situación. Y esa reunión familiar con el paciente y la familia es esencial porque es la manera de que se homogeneiza la información que recibe la familia. Totalmente. Entonces todos reciben la misma información. No va a existir de que a mí me dijeron tal cosa y me dijeron tal otra. No. Todos reciben la misma información. Y le das la oportunidad de que pregunten todo lo que quieran en una situación orgánica y no en el pasillo que te vayan a golpear la puerta de la oficina. Vos le das un orden que la familia valora mucho. Una de las encuestas que nosotros hicimos en Fleni, que nos sorprendió por el porcentaje, era el nivel de contención que sentían las familias y el paciente. El resultado fue altísimo, no recuerdo exacto, pero arriba del 70% seguro que valoraron lo que vos decís, Matías, los mecanismos de contención que están dados por las reuniones de equipo. Claro. Ahora,
También te puede pasar que lo llamás a una reunión de equipo y no viene nadie de la familia, pues dice, no tuve tiempo para ir. Nos ha pasado, ¿eh? No es una mentira, nos pasa. Bueno, ahí lo que hablábamos antes de la colaboración de la familia. Yo puedo entender, por ejemplo, que no venga una persona que tiene su papá o su hermano o un familiar discapacitado en Buenos Aires y vive en Colombia o en Europa o en Estados Unidos o en Brasil, no puede venir una vez por semana a la reunión, pero hoy la tecnología, como el Zoom, nos permite, digamos, hacer una entrevista, decirle, bueno, estamos en el estado de su papá, de su pariente, vamos a poner, es este y este, le podemos mostrar un video de cómo se encuentra en ese momento, pregunte lo que quiera, lo que podemos responder vamos a responder, y lo que no podemos responder vamos a decir, mire, no sabemos. Claro, claro. Bien, bien. Así que bueno. Súper interesante, te digo que cuando vos decías no es posible un trasplante de médula, estamos hablando de la médula espinal, ¿no? Claro, claro, o sea, ahí hay una confusión semántica en el sentido de que a veces las palabras llevan a la confusión. El hueso, por ejemplo, el esternón adentro, lo que llamamos normalmente el caracú del hueso, eso es médula ósea, que es productora de leucocitos, digamos, glóbulos rojos, todo el esquema sanguíneo de una persona normal. Esa médula se puede trasplantar. Se saca el pedacito, de ahí donantes, por ejemplo, de madre a hijo. El hijo tiene un linfoma, se dona médula ósea de la madre, que tiene las mismas características genéticas, y se implanta. Ahora, la médula nerviosa no se puede. Por lo menos no conocemos. Si dentro de 50 años se trasplanta, bárbaro. Pero por ahora, por la tecnología y el conocimiento que tenemos, no lo podemos hacer. Y todo lo que lo han intentado, en la Segunda Guerra Mundial hubo intentos de los dólares. Americanos, alemanes, japoneses, hubo intentos quirúrgicos que fracasaron estrepitosamente y ya nadie lo intenta, no puede hacer. No es viable hacerlo esto. Por eso... ¿Y la terapia génica? Y bueno, primero, todas las terapias que usamos nosotros están basadas en la evidencia. ¿Qué significa? Hay un grupo que lo investigó, lo probó, otro grupo investigó lo mismo que investigó el primer grupo y confirmó lo que hizo el primer grupo. ¿De acuerdo? Todas esas terapias así asociadas a tratamientos, digamos, experimentales, son experimentales. Y aparte, hay una cosa que hay que entender también. Si vos te prestás a un tratamiento experimental, es tu derecho, lo puedes hacer, pero que no te lo cobren. Por eso es experimental. O sea, vos estás poniendo tu propio cuerpo para correr ciertos riesgos. Por ejemplo, no sé si han visto por televisión que en Inglaterra se van a hacer 200 pacientes que van a probar la vacuna contra el COVID y a los 60 días de recibir la vacuna les van a inyectar el virus. O sea, lo que llaman Genetical Trial Admission, o sea, te provocan la enfermedad a los 60 días de haber tenido la vacuna instaurada, ¿no? Les van a dar 2 dosis. Esto, ahí los comités de ética están poniendo el grito en el cielo, pero son 200 voluntarios que les van a pagar 6.000 euros a cada uno y un contrato de asistencia médica para los próximos 10 años por cualquier patología que pudiera suceder por la enfermedad. El trial desde el punto de vista investigativo es invalorable porque vos vas a saber de esos 200 si alguno se enferma y qué porcentaje y cómo, o si se defiende bien. Es saltar etapas. Ahora, eso sucede en una situación de pandemia como lo que tenemos ahora. Si eso lo hubieran hecho el año pasado, alguien va preso. Puede hacer. Entonces, y encima les pagan para hacer. Incluso cuando se prueban drogas oncológicas en personas sanas, en los Estados Unidos hay gente que se la contrata para probar la droga oncológica y ver sus efectos colaterales, y le pagan para eso, no es que va a pagar para hacerlo. Entonces, cuando vos te vas a prestar un tratamiento experimental que estás en tu derecho, que no te lo cobran, ¿viste? Porque vos estás poniendo tu cuerpo y lo puedes hacer. Entonces ahí es donde aparecen
situaciones como, por ejemplo, qué sé yo, si quieren ir a China a probar una terapia, digamos, que no tiene un sustento técnico, y después si no pasa nada, dice, bueno, falló, y bueno, falló, pero a mí me cobraron $30.000. O sea, me parece que no es ético. Entonces, nosotros luchamos para hacer todo lo que hacemos que sea basado en la evidencia. O sea, que vos tengas papers o otros grupos que lo han armado. Hay muchas veces que han sucedido, por ejemplo, en Harvard con las células madre del infarto, un escándalo. Un médico de Harvard, cardiólogo, presentó 30 trabajos donde mostraba que las células madre reparaban el infarto del paciente que había sufrido, ¿no? Los otros grupos empezaron a investigar y no obtenían esos resultados. Era todo mentira. Imaginá la universidad, lo echó al médico, bajaron todos los trabajos, están los diarios, las puede buscar perfectamente bien. O sea, y eso es lo que marca lo que se denomina evidencia, que otros grupos obtengan los mismos resultados o parecidos que el grupo inicial que hizo el primer recuerdo. Eso es lo que marca la evidencia de estas cosas. Bien, bien. Bueno, también hay como una población que somos nosotros cuando empezamos un proceso de rehabilitación con mucha incertidumbre y demás, que somos muy vulnerables y que emocionalmente estamos como muy expuestos a poder entregarnos y confiar y creer en ese tipo de promesas o de proyectos que quizás no tenemos mucha información para poder tomar una decisión, ¿no? Acá... No, pero vos podés ir a lugares. Yo considero que donde trabajo es un lugar serio y nunca te van a mentir diciendo una cosa así. Si te ofrecen hacer un tratamiento experimental, estoy seguro que no te lo van a cobrar. Ahora, si te hablan de hacer un tratamiento experimental y el tratamiento experimental cuesta $30.000, por lo menos hay que dudar. Bueno, por lo menos. Hubo casos acá en Argentina donde existió esa situación. Sí. ¿No? Y después el ANMAT lo clausuró. Claro, tal cual. Bueno, debe haber acciones legales, pero bueno. Pero sucede también en el primer mundo, ¿eh? Sí. Sucede en el primer mundo. Si no recuerdo muy bien, el año pasado a Michael Schumacher lo llevaron a Francia a hacer células madre. Bueno, pero nada, sigue la misma condición en la que está. Pero bueno, pero vos decís muy bien, a veces la situación en la que está el paciente es vulnerable. Pero todas estas situaciones, nosotros decimos que aquellos que inventan ese tipo de cosas, a la larga la realidad los va a triturar. Lo digo fuerte y digamos como para que se entienda, no es sostenible, no es sustentable mantener una cosa así en el tiempo porque a la larga la verdad se impone. Claro, entonces, la medicina tiene una larguísima historia no solamente de fracasos, sino de mentiras también que han existido, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué va a hacer? Un profesor mío, el doctor Héctor de Leones, que murió hace unos años, que yo lo aprecio mucho porque fue el que me enseñó ventilación mecánica. Yo trabajaba en el hospital francés, tenía 20 y pico de años, me gustaba mucho el respiratorio, había muchos pacientes traqueotomizados porque era un centro neurológico, y él fue el que me enseñó a manejar respiradores mecánicos, leíste tal cosa, agarrá el libro que él, la verdad, se lo voy a agradecer toda mi vida, y lo nombro por el respeto que le tengo. Y él una vez me dice, mira Oscar, donde termina la medicina empiezan los brujos. Y hoy en día entiendo cada vez más esa frase, porque fue muy sabia en el sentido de que muchas veces cuando el paciente termina con las digamos, opciones médicas y no se resuelve su problema, busca otra cosa. Busca otra cosa. Hay veces que vos tenés que decirle, bueno, mire, vaya, búsquelo, pero trate de buscar algo que no le haga daño, que no sea peligroso para su vida. Quiero ir al país, no sé, como se ponen de moda a veces los brasileños, ¿no? Bueno, mientras no le dé ninguna medicación o le opere algo y le hable, no tengo ningún problema. Vaya.
Pero nosotros no creemos en eso, no creemos en eso. Hay una palabra mágica en todo esto que se llama energía, ¿no? Entonces, no, lo que hacemos es liberar la energía de... Bueno, está bien, bárbaro. Energía, sí. Entonces vos tenés que preguntar, bueno, muy bien, esa energía, ¿en qué escala se mide? ¿En joules, kilogramos, grados, centígrados, Fahrenheit? ¿Cómo se mide? No, en la energía que... Bueno, la energía se mide en todo el mundo. Cualquier tipo de energía. ¿Cómo mide usted energía? Bueno, qué sé yo. No me quedé claro. Bien. Bueno, Pablo, ¿vos tenías alguna pregunta más? No, la verdad que es súper, súper interesante. Bueno, a mí el tema de la salud, de hecho, mi hijo se hizo un trasplante de médula ósea hace 6 años en el Garraham y yo tuve ahí unas cuestiones que tienen que ver con la oncología también. Hice 2 veces quimioterapia, así que bueno, por algo nos hemos unido con Matías. Yo hace 40 años vivía enfrente al Hospital Francés, así que... ¿En La Rioja? En Estados Unidos y La Rioja, exactamente, justo ahí en la esquina. Y donde vivo yo ahora. ¿Cómo? Es donde vivo yo ahora. Claro, donde vive justamente ahora Matías. Yo vivo ahí a 15 cuadras y de hecho vivo a 12 del Garraham. Iba a salvar de los gallegos de esquina de La Rioja. Claro. Hemos unido un poco esto de, primero con el respeto y el valor que nosotros le damos a la medicina. Bueno, Matías siempre dice el acompañamiento profesional, el entrenamiento, la adaptabilidad para la autonomía. Bueno, creo que hemos aprendido mucho de ahí, nosotros valoramos mucho eso. Y en este caso nuestro aporte es acompañar con diferentes herramientas que tienen que ver con el coaching, con la psicología social, esto transdisciplinario, complementario, así que por eso lo A mí me gustó mucho, me pareció muy creativo el título que le pusieron, Soplando Brasas, la verdad me gustó mucho. Cuando Matías me lo planteó y quise yo lo que querían hacer, por eso dije, mira, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Así que me pareció, pero el título me gustó mucho, la verdad que me pareció muy creativo, inteligente, con cierta sensibilidad especial, o sea, están tocando un punto que da una sensibilidad especial a lo que están diciendo. Y bueno, me alegra que les haya ido bien, que siga creciendo y como dicen muchas veces, no es solamente el paciente, sino el paciente y el contexto. El contexto, queda feo decirlo, entre el paciente y la familia, o lo que lo rodea, ¿no? También a veces tenemos muchos líos con estas cosas, porque una vez nos pasó que un señor que teníamos discapacitado que estaba atendiéndose, se había casado 3 veces y tenía hijos con las 3 esposas. Entonces, bueno, ¿a quién le damos el informe? ¿Viste? Entonces, tuvimos que ordenar para decir, bueno, mire, los viernes a la 1 vamos a dar un solo informe, no podemos dar 3 informes, y que vengan representantes de cada uno de los grupos familiares y les hablamos. Pero la sociología es así, la vida es así, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos este paciente con esa situación, hay que ayudarlo, y vos no sabés bien a quién dirigirte, porque no sabés cómo funciona el sistema, si se odian entre sí las 3 familias, si hay resquemores, si se apoyan entre sí, ¿viste? Los españoles, cuando vos tenés un problema y lo vas a enfrentar, dicen, hay que salir al toro, ¿no? Porque por la carrera, ¿no? Salís al toro y no sabés qué va a pasar. Entonces, a veces nos pasa eso también. Y es muy difícil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Ahí tenemos un equipo bueno de psicología y psiquiatría que tienen que enfrentar estas cosas y muchas veces vamos y decimos, doctora, ¿qué hacemos? Bueno, hace esto, habla con fulano, el más accesible de la familia se llama Mengano, no hables con el otro ni le nombres porque se exaspera y es todo un arte. Y ahí surge lo que contaba Matías de las reuniones de equipo familiares para poder contener estas cosas. Pero a veces hay situaciones muy difíciles, no raras, te diría, una por mes tenemos. Claro. Te hago una última pregunta para cerrar. De todos estos años de trayectoria a nivel nacional e internacional,
¿qué paciente destacás que vos decís, bueno, esta persona ha logrado algo, no sé, extraordinario, que superó a lo que nosotros Bueno, esperábamos? por suerte tenemos muchos y todo es, te diría, mérito del paciente. Yo siempre digo que la rehabilitación es como un ferrocarril. Yo pongo las vías y digo por dónde hay que ir, la locomotora la pone el paciente. ¿Entendés? Y Matías es un buen ejemplo de eso, yo siempre lo digo. Ahora, afortunadamente, tenemos unos cuantos como Matías, que luchan y pelean y tratan de hacer lo mejor posible. Lo difícil, cuando vos recordás una sola persona, yo te diría que tiene sabor a fracaso porque en 40 y pico de años de rehabilitación recordás una sola. Y yo en realidad recuerdo decenas de pacientes que han salido al frente, este, y a veces me pasan cosas, mis hijos me cargan porque cuando estaba en el hospital francés, el centro neurológico es un hospital masivo, venían 500 pacientes por día a rehabilitación. Yo al principio era kinesiólogo raso, pero después fui jefe del sector del área de terapia respiratoria y jefe de la guardia. Y muchas veces, que si yo, estoy caminando por la playa y me para alguien y dicen, hola, Alzúa, ¿se acuerda de mí cuando me tenía en el hospital francés? Y yo lo miro y parezco un Alzheimer directamente, no sé ni quién es, ni qué tenía, no me acuerdo, porque a veces el volumen del paciente es tan grande que no lo recordás. Pero sí recuerdo pacientes unos cuantos pacientes que han salido al frente de una manera increíble, increíble, pero sobre todo por mérito del paciente. Nosotros le dijimos lo que tenía que hacer, el paciente lo hizo. Lo hizo y lo hizo con fuerza. Yo quería terminar con una frase que siempre digo a mi gente, ¿no? Hacé tu vida, no postergues nada, porque es la mejor oportunidad que puedes tener. Tenemos una sola vida. Yo no soy muy religioso, entonces pienso que hay que hacerla acá, la vida, y tratar de aprovechar al máximo. Disfrutar cada momento, trabajar, estudiar, disfrutar, tener placer, ver a tus hijos crecer si tenés, ver a tu pareja desarrollarse si la tenés, ver a tus amigos ser exitosos, y eso te va a hacer feliz. Y para eso no se puede postergar. En este momento que estamos viviendo un lío bárbaro, se nota claramente aquellos que pueden sobrevivir a este horror que significa la pandemia, y aquellos que les cuesta mucho sobrevivir porque no tienen los instrumentos. No hay que combatirlos, hay que ayudarlos para que puedan enfrentar lo mejor posible esta situación. Así que bueno, muchas gracias a todos, fue un honor que me llamaran para hablar de este tema. Muchas gracias a vos, Oscar. Gracias por tu tiempo, por la tengo predisposición. que tratar de mejorar a hablar en Zoom porque a veces hablo demasiado y no escucho las preguntas, pero bueno. No, estuvo perfecto. El otro día hablé en un congreso de corrientes, ¿no? También por internet, que era Corrientes, Misiones y Paraguay, ¿no? Con los kinesiólogos de la zona. Y en un momento allá se les cortó el internet y yo seguía hablando, claro, para mí estaba hablando en el aire, entonces me llega el chat, dice, doctor, deténgase que se cortó el internet. Digo, ¿dónde se cortó? Porque no tengo la menor idea. Bueno, no sé. Ya media hora. Ahí ya tengo loquía, pero bueno. Nosotros que Bueno, no muchas somos gracias a todos, periodistas, fue un placer, buen fin de semana y que termine esta locura que estamos viviendo, que bueno, que nos pega. muchas gracias, Oscar. Nosotros que no somos periodistas profesionales preferimos entrevistados que hablen a entrevistados monosilábicos, donde uno le tira una pregunta y dicen sí, no. Así que nos viene Bueno. muy bien, y ni hablar que con toda su sabiduría y experiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Muchas Bueno, gracias. gracias. Cortamos entonces. Muchas gracias a los que nos siguieron. Esto queda grabado en nuestro canal de Facebook y YouTube, así que muchas gracias.